El martes, 6 de agosto, la guerra ruso-ucraniana dio un giro inesperado con el comienzo de un asalto ucraniano a nivel de brigada contra el Oblast de Kursk, al otro lado de la frontera con Sami ucraniana. La decisión del mando ucraniano de abrir voluntariamente un nuevo frente, en un momento en el que sus defensas en ejes críticos del Donbass están fallando. Es a la vez agresivo y lleno de peligros. El sensacional espectáculo de una ofensiva ucraniana contra la Rusia de antes de la guerra en una región operativamente remota del teatro crítico de la guerra ha llevado a la galería del manía un frenesí, y la mayoría de los comentaristas y observadores parecen haber huido de inmediato a sus básicos instintos narrativos. Los dumes rusos se han apresurado a denunciar el asunto como un fracaso catastrófico en la preparación del Ministerio de Defensa ruso. Los aceleracionistas han pregonado la inmaterialidad de las líneas rojas rusas, mientras que los partidarios más desilusionados. Los comentaristas ucranianos han desesperado de ver la operación como un despilfarro que condena a la línea del Donbass a la derrota. Las personas se forman opiniones muy rápidamente en el ecosistema de información actual, y la perspectiva de entusiasmo a menudo las lleva a dejar de lado la cautela a pesar de la orgía de desinformación y engaño que rodea a tales eventos. Vale la pena señalar, sin embargo, que solo han pasado 2 semanas desde el inicio de una operación que aparentemente nadie esperaba, por lo que debemos ser cautelosos con las certezas y distinguir cuidadosamente entre lo que pensamos y lo que sabemos. Con eso en mente, echemos un vistazo cuidadoso a la operación ucraniana tal como está e intentemos analizar tanto el concepto estratégico del asalto como sus posibles trayectorias. El repentino e inesperado estallido del combate en el Oblast de Kursk, por supuesto, ha generado comparaciones con la batalla de Kursk de 1943, que a menudo se llama incorrectamente la mayor batalla de tanques de todos los tiempos. Por diversas razones, esa famosa batalla es una mala comparación. La Operación Ciudadela de Alemania fue una operación limitada y poco ambiciosa contra una defensa completamente alerta, caracterizada por una falta tanto de imaginación estratégica como de sorpresa estratégica. La actual iniciativa ucraniana puede estar en el extremo opuesto del espectro, muy imaginativa y quizá peligrosa. Sin embargo, el regreso de equipo militar alemán a los alrededores de Kursk debe causar sorpresa. El actual campo de batalla alrededor de la ciudad de Sudza es precisamente el lugar donde, en 1943, los ejércitos 38º y 40º soviéticos se prepararon para una contraofensiva contra el Cuarto Ejército alemán. La estepa del suroeste de Rusia vuelve a sentir el sabor de la sangre. Y la tierra fértil se abre de par en par para recibir a los muertos Krepost, intenciones estratégicas. Antes de hablar sobre el concepto estratégico detrás de la operación de Ucrania en Kursk, reflexionemos brevemente cómo llamarla. Repetir la frase Operación Kursk de Ucrania rápidamente se volverá aburrido y tedioso, y llamarla Kursk o la batalla de Kursk no es una buena opción. Tanto porque genera cierta confusión sobre si nos referimos a la ciudad de Kursk o al oblast más grande que la rodea, como porque ya ha habido una batalla de Kursk. Por lo tanto, sugiero que por ahora simplemente nos refiramos al ataque ucraniano como Operación Krepost. La ofensiva alemana de 1943 contra Kursk recibió el nombre en código Operación Ciudadela. Y Krepost es una palabra eslava para fortaleza o ciudadela. Ucrania ha realizado repetidas incursiones a través de la frontera rusa a lo largo de esta guerra. En general, truenos suicidas llegan a la provincia de Belgorod y terminan en desastre. Krepost, sin embargo, se distingue de episodios anteriores en varios aspectos. El principal de ellos es el uso de brigadas regulares de las AFU en lugar de los frentes paramilitares levantados por el GRU, es decir, la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, no el personaje de Steve Carell en la franquicia Mi Villano Favorito. Para expediciones anteriores hacia Belgorod, los ucranianos optaron por utilizar formaciones irregulares apenas veladas como la Legión de la Libertad de Rusia y el Cuerpo de Voluntarios Rusos. Este es el tipo de unidades bañadas en ovejas que pueden ser útiles en ciertos contextos al permitir a los estados mantener una fachada simbólica de negación plausible. Un buen corolario podría ser el uso por parte de Rusia de fuerzas especiales no identificadas en la anexión de Crimea en 2014. Sin embargo, en una época de guerra activa, estos paramilitares parecían excepcionalmente débiles. Como quiera que se llamara la Legión de la Libertad de Rusia, obviamente eran fuerzas defendidas por el gobierno ucraniano, utilizando armamento ucraniano. Librando la guerra de Ucrania. El trabajo de pintura no engañó a nadie, y absurdos como la República Popular de Belgorod no existían más allá de algunos malos memes en Twitter es notable. Sin embargo, que la incursión en Kursk no haya sido emprendida por fuerzas que se disfrazan, aunque sea mal, de paramilitares rusos independientes, sino por fuerzas ucranianas que operan como sí mismas, es decir, como brigadas regulares del ejército ucraniano.
comprometiendo los principales activos de las AFU en una incursión terrestre en Rusia. Especialmente durante una época de crisis operativa general en el Donbass, es algo completamente diferente a lanzar un batallón paramilitar desechable contra Belgorod. ¿Pero por qué? Lo obvio que destaca de Kursk es lo alejado que está operativamente del teatro crítico de la guerra. El centro de gravedad de este conflicto es el Donbass. Y la línea de defensa de Ucrania alrededor de las ciudades de Pokrovsk, Kostiantynivka, Kramatorsk y Sloviansk, con ejes de flanqueo cruciales en el puente terrestre y en la línea del río Oskil. La frontera de la provincia de Kursk, donde ahora atacan los ucranianos, está a más de 130 kilómetros de las batallas secundarias en torno a Kharkov. Y a más de 200 kilómetros del principal teatro de la guerra. Dado el alcance de esta guerra y el ritmo de los avances, Kursk bien podría estar en la luna. En resumen, la operación ucraniana en Kursk no tiene ninguna posibilidad de apoyar a otros frentes críticos de la guerra. E incluso en la gama más generosa de resultados no tiene potencial para ejercer una influencia operativa directa en esos frentes. Por lo tanto, analizando la intención estratégica detrás de Krepost, en el sentido de que no tiene ninguna relación operativa inmediata en los frentes existentes. Se han propuesto una variedad de oportunidades, que revisaremos y contemplaremos a su vez. 1. El rehén atómico. A 60 kilómetros de la frontera con Ucrania se encuentra la pequeña ciudad de Karcheitav, llamada así en honor a Igor Karcheitav, el padre del armamento nuclear soviético, y la central nuclear de Kursk. La proximidad de un acontecimiento tan evidentemente significativo y potencialmente peligroso. La instalación tan cerca del lugar de los combates hizo que muchos supusieran inmediatamente que la central nuclear era el objetivo de Krepost. Estas teorías son muy reduccionistas y carecen de fundamento, y actúan como si la central eléctrica fuera el objeto de un juego de pillaje, como si Ucrania pudiera ganar si llega a la central. No es inmediatamente obvio que este sea el caso. Hay muchos lamentos sobre la captura de la planta por parte de Ucrania, pero la pregunta sigue siendo, ¿hacer con qué? La implicación parecería ser que Ucrania podría utilizar la planta como rehén, amenazando con sabotearla e iniciar algún tipo de desastre radiológico. Sin embargo, esto parece poco práctico e improbable. La planta de Kursk se encuentra actualmente en un estado de transición, con sus 4 reactores RBMK más antiguos, similares a los utilizados en Chernobyl, siendo eliminados y reemplazados por nuevos reactores BRER. La planta cuenta con modernos escudos biológicos, un robusto edificio de contención y otros mecanismos de protección. Además, las centrales nucleares no explotan en el sentido que a menudo se teme. Chernobyl, por ejemplo, experimentó una explosión de vapor debido a defectos de diseño particulares que no existen en las plantas actualmente operativas. La idea de que los soldados ucranianos pudieran simplemente accionar un montón de interruptores y detonar la planta como si fuera una bomba nuclear no es realista. Se supone que es teóricamente posible que los ucranianos intenten traer cantidades colosales de explosivos y enviar toda la planta por las nubes, esparciendo material radiactivo a la atmósfera. Aunque ciertamente no soy un gran admirador del régimen de Kiev. No puedo evitar dudar de la voluntad del gobierno ucraniano de crear intencionalmente un desastre radiológico que irradiaría gran parte de su propio país junto con franjas de Europa Central, particularmente porque la región de Kursk es parte de la cuenca del Dnieper. La historia del motor suena aterradora, pero en última instancia es demasiado fantasmagórica para tomarla en serio. Ucrania no va a crear intencionalmente un desastre radiológico en las proximidades de su propia frontera, lo que probablemente envenenaría su propia cuenca fluvial primaria y los convertiría en el paria internacional más intensamente odiado jamás visto. Incluso para un país al final de su cuerda estratégica, es difícil dar crédito a un plan descabellado que utiliza recursos de maniobra críticos del ejército regular para capturar una planta nuclear enemiga y prepararla para que explote. 2. Frente de distracción. En otra formulación, Krepost se interpreta como un intento de extraer recursos rusos de otros sectores más críticos del frente. La idea de una desviación como tal siempre resulta atractiva, hasta el punto de convertirse en una especie de tropo, pero vale la pena considerar lo que esto podría significar realmente en el contexto de la generación relativa de fuerza en esta guerra. Podemos comenzar con el problema más abstracto aquí. Ucrania está operando con una seria desventaja en la generación total de fuerzas, lo que significa que cualquier ampliación del frente supondrá una carga desproporcionada para las fuerzas armadas. Ampliar la línea del frente con un eje de combate completamente nuevo y estratégicamente aislado sería un avance que iría en contra de una fuerza superada en número. Por eso, en 2022,
Vimos a los rusos reducir la línea del frente cientos de kilómetros como preludio a su movilización. La idea de ampliar el frente se convierte en un juego de mesa para los ucranianos, con menos brigadas que las rusas para cubrir más de 1000 kilómetros de línea del frente. Resulta cuestionable qué ejército está siendo desviado en Kursk. Por ejemplo, el portavoz de la 110ª Brigada Mecanizada, que actualmente defiende cerca de Pokrovsk, dijo a Politico que las cosas han empeorado en nuestra parte del frente desde que Ucrania lanzó Krepost, con menos municiones llegando mientras los rusos continúan atacando. Sin embargo, el problema más concreto para Ucrania es que los rusos formaron un grupo de ejércitos del norte completamente nuevo que abarca Belgorod, Kursk y Bryansk y están en proceso de formar dos ejércitos equivalentes adicionales. En la medida en que Krepost fuerce el despliegue de reservas rusas, recurrirá a fuerzas orgánicas de esta agrupación del norte. Y no las formaciones rusas que actualmente atacan en el Donbass. Fuentes ucranianas ya están adoptando un humor severo, señalando que no ha habido ninguna reducción del grupo ruso en el Donbass. Hasta ahora, las unidades rusas identificadas que luchan en Kursk provienen esencialmente de este grupo del norte. Más concretamente, Krepost parece haber debilitado significativamente la fuerza ucraniana en el Donbass, al tiempo que afectó muy poco a los rusos. Un artículo reciente en The Economist incluía entrevistas con varias tropas ucranianas que luchaban en Kursk, todas las cuales dijeron que sus unidades habían sido sacadas, inquietas, desde abajo. Presionar las líneas del frente en el este con apenas un día de aviso. El artículo continúa citando a una fuente del Estado Mayor de las AFU que señala que las unidades rusas que ingresan a Kursk provienen del grupo de ejércitos del norte, no del Donbass. Un artículo reciente del New York Times, que anunciaba triunfalmente el redespliegue de las fuerzas rusas, admitió que ninguno de los movimientos de tropas de Rusia está afectando al Donbass, en cambio, está desplegando unidades en reposo desde el eje Dnieper. Y este es el problema de Ucrania. Al luchar contra un enemigo con una generación de fuerza superior, los intentos de desviar o redirigir la lucha amenazan en última instancia con convertirse en un juego de quimeras. Rusia tiene aproximadamente 50 equivalentes de división en juego contra quizás 33 de Ucrania, una ventaja que persistirá obstinadamente sin importar cómo estén dispuestas en la línea. Añadir 100 kilómetros adicionales de frente en Kursk es fundamentalmente contradictorio con los intereses fundamentales de las AFU en este momento, que dependen de economizar fuerzas y evitar una extensión excesiva. 3. Moneda de cambio. Otra corriente de pensamiento sugiere que Krepost puede ser un esfuerzo por fortalecer la posición de Ucrania para las negociaciones con Rusia. Un asesor anónimo de Zelensky supuestamente le dijo al Washington Post que el objetivo de la operación era apoderarse del territorio ruso para usarlo como moneda de cambio que podría intercambiarse en las negociaciones. Esta opinión fue luego corroborada por el asesor principal Mikhailo Podolyak. Si tomamos estas afirmaciones al pie de la letra, quizás hayamos llegado a la intención estratégica de Krepost. Si Ucrania realmente tiene la intención de ocupar una franja del Oblast de Kursk y utilizarla para negociar la devolución del territorio ucraniano de antes de la guerra en el Donbass, entonces debemos hacernos la pregunta obvia: ¿han perdido la cabeza? Un plan así fracasaría instantáneamente debido a dos problemas insuperables. El primero de ellos sería una interpretación errónea evidente del valor relativo de las fichas sobre la mesa. El Donbass, el corazón de los objetivos bélicos de Rusia, es una región altamente urbanizada de casi 7 millones de habitantes que, junto con Zaporozhia y Kherson, anexados por Rusia, forma un vínculo estratégico crítico con Crimea y otorga a Rusia control sobre el mar de Azov y gran parte del litoral del Mar Negro. La idea de que el Kremlin considere abandonar sus objetivos aquí simplemente para recuperar sin derramamiento de sangre algunas pequeñas ciudades en el suroeste de Kursk es, en una palabra, una locura. Sería, en las luminarias palabras del presidente Trump, ser el peor acuerdo comercial en la historia de los acuerdos comerciales. Si Ucrania pensó que apoderarse del territorio ruso haría que Moscú fuera más receptivo a las conversaciones de paz, cometió un grave error de cálculo. El Kremlin respondió declarando una operación antiterrorista en las provincias de Kursk, Bryansk y Belgorod, y Putin, lejos de parecer humillado o acobardado, proyectaron ira y desafío, mientras que funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores han sugerido que la operación de Kursk ahora impide las negociaciones. El otro problema de tratar de mantener a Kursk como moneda de cambio es, bueno, que hay que mantenerlo. Como veremos en breve, esto será muy difícil para las AFU. Se las arreglaron para lograr una sorpresa estratégica y realizar una modesta penetración en Kursk, pero hay una variedad de factores cinéticos que hacen que sea poco probable que lo mantengan.
Para que algo sea útil como moneda de cambio, debe estar en su poder. Esto obligaría a Ucrania a comprometer fuerzas en el frente de Kursk de forma indefinida. Y manténlo hasta el amargo final. 4. Puro espectáculo. Finalmente, llegamos a la opción más nebulosa, que Krepost fue concebido únicamente para escandalizar y avergonzar al Kremlin. Esta es sin duda la solución sensacionalista en la que han coincidido gran parte de los comentaristas. Con mucho deleite vicioso ante el cambio de suerte y el espectacular revés de Ucrania invadiendo Rusia. Todo esto funciona bien con el público extranjero, por supuesto, pero en última instancia no importa mucho. No hay evidencia de que el control del Kremlin sobre el conflicto o el compromiso de la sociedad rusa de apoyar la guerra estén flaqueando. Esta guerra ha visto una larga secuencia de vergüenza nominal rusa, desde las retiradas de Kharkov y Kherson en 2022, hasta los ataques aéreos ucranianos en Sebastopol, pasando por los ataques terroristas y con aviones no tripulados en las profundidades de Rusia, hasta el extraño motín de Wagner. PMC. Ninguna de estas cosas ha restado valor a los objetivos centrales de la guerra del Kremlin, que siguen siendo la captura del Donbass y el agotamiento constante de los recursos militares de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania arrojaron un grupo de sus menguantes reservas estratégicas al Oblast de Kursk simplemente para escandalizar y avergonzar a Putin. Probablemente. Importaría. Muy improbable. Es muy común, particularmente en las redes sociales, ver una especie de deleite por el gran revés de Ucrania al liberar a Rusia, y las actualizaciones del campo de batalla con frecuencia hacen referencia a la liberación del Oblast de Kursk por parte de las AFU. Esto es, por supuesto, muy infantil y sin sentido. Una vez que uno se retira del espectáculo, toda la empresa parece obviamente desconectada de la lógica más amplia de la guerra de Ucrania. No está del todo claro cómo la ocupación de una estrecha porción de la frontera rusa se correlaciona con los objetivos bélicos autoproclamados de Ucrania de recuperar sus fronteras de 1991, o cómo se supone que la ampliación del frente promueve un fin negociado del acuerdo, o, de hecho, como la pequeña ciudad de Sudza podría ser un intercambio justo para el centro de tránsito de Pokrovsk en Donbass. En última instancia, tenemos que reconocer que Krepost es un desarrollo militar muy extraño, una fuerza superada, ya esforzada por la tensión de un frente agotador de 700 kilómetros, abrió voluntariamente una nueva eje de combate independiente que no tiene posibilidad de sinergizar operativamente con los teatros críticos de la guerra. Se puede obtener cierta satisfacción al llevar la guerra a Rusia y escandalizar al Kremlin. Quizás Kiev espera que simplemente perturbar la situación engatuse al ejército ruso para que cometa un error o se redespliegue fuera de posición, pero hasta ahora el eje Kursk no ha despojado a la fuerza rusa en otros teatros. Tal vez realmente piensen que pueden apoderarse de suficiente terreno para negociar, pero para ello necesitarán conservarlo. O tal vez simplemente estén perdiendo la guerra y la desesperación genera ideas extrañas. La historia probablemente concluirá que Krepost fue una táctica inventiva, pero en última instancia descabellada. Los crudos cálculos sobre el terreno muestran que la trayectoria actual de la guerra simplemente no funciona para Ucrania. El progreso ruso a través de la línea de contacto en el este ha sido constante e implacable durante la primavera y el verano, y el devastador fracaso ucraniano en la contraofensiva de 2023 demostró que atacar las defensas rusas alertas y atrincheradas no es una buena respuesta. Ante la perspectiva de un lento estrangulamiento en el este, Ucrania ha intentado desbloquear el frente e introducir un ritmo más cinético y abierto. En el suelo. El mayor problema con las teorías más fantasiosas y explosivas de la operación Krepost es bastante simple, los resultados sobre el terreno no son muy buenos. El ataque ha sido limitado en escala y restringido en su avance. Pero la conmoción y la sorpresa de la operación han permitido que la narrativa se salga de control, tanto por parte de los entusiastas partidarios ucranianos como de los habituales apocalípticos en la órbita del Kremlin, que llevan años lamentándose y esperando una derrota inminente de Rusia en este momento. Comencemos con un breve resumen de Krepost, las unidades involucradas y el estado del avance. Deberíamos comenzar con una nota sobre la composición del grupo de asalto ucraniano y lo que esto nos dice sobre el estado de las AFU. Muy poco después de que comenzara Krepost, el Orbat ucraniano comenzó a materializarse en un caos. El problema básico, para decirlo en los términos más elementales, es que hay demasiadas brigadas representadas en la operación. Actualmente hay no menos de 5 brigadas mecanizadas, 22, 54, 61, 88, 116, una brigada de defensa territorial, 103, 2 brigadas de asalto aéreo, 80 y 82, y una variedad de batallones adjuntos,
algo así como una docena en total. Equivalentes de brigada. Para decirlo sin rodeos. Es evidente que no hay 12 brigadas, 30.000 efectivos, en esta sección del frente, tenemos un enigma entre manos. El misterioso Orbat crece aún más si se tiene en cuenta la sorprendente variedad de vehículos que han sido avistados, y destruidos, en Kursk. La lista incluye como mínimo los siguientes activos. Krav Puma. Senador. ASIC-ASIM. Canal de televisión británico. Cossack 2. Maestro de arbustos. Max Spromgrab. Striker. BTR-60M. BTR-70/80. VAB. Maardal 1A3. T-64. Bate 2. Brem 1. Urales 4320. Cangrejo AHS. Buk. M777. Graduado. 2S1 Gvozdica. 2K22 Tunguska. 2 siglos 7 Pion. M88 As2 Hércules. BMP-1. PT-91. BTR-4E. MTLB. Esa es una lista larga. ¿Pero qué significa? Existe una desconexión entre el número de brigadas y los diferentes tipos de vehículos identificados en Kursk y el tamaño real del grupo AFU. Lo que esto sugiere es que los ucranianos desmantelaron los grupos de motores de una variedad de brigadas diferentes y los concentraron en un paquete de ataque para atacar Kursk. En lugar de desplegar estas brigadas como tales. La situación parecería muy similar a la práctica alemana de la Segunda Guerra Mundial de formar Kampfgruppen, o grupos de batalla. A medida que la Wehrmacht se ponía cada vez más al límite, los comandantes alemanes se acostumbraron a formar formaciones improvisadas compuestas por subcomandantes. Unidades retiradas de la línea según sea necesario, tomar un batallón de infantería de esta división, robar una docena de tanques de esa división, comandar una batería de ese regimiento y listo, tienes un Kampfgruppe. En las voluminosas masas de literatura sobre la Segunda Guerra Mundial, los Kampfgruppen a menudo se tomaban como prueba del maravilloso poder de improvisación de Alemania. Y la capacidad de sus comandantes serenos para reunir poder de combate a partir de recursos escasos. No hay nada específicamente incorrecto en eso, pero tiende a pasar por alto el punto más importante: el Kampfgruppe no se convirtió en un fenómeno hasta finales de la guerra, cuando Alemania estaba perdiendo. Y su orden de batalla regular, Orbat, se estaba haciendo trizas. Improvisar formaciones mutantes puede ayudarte a evitar el desastre, pero no es una opción superior al despliegue de brigadas orgánicas como tales. Parece que tenemos un Kampfgruppe ucraniano en Kursk, con elementos de una variedad de brigadas diferentes. Trayendo consigo toda una mezcolanza de diferentes vehículos, formando un grupo que probablemente no supere los 7 a 8 mil hombres. Más allá de los avances que están logrando en Kursk, esto no sugiere nada bueno sobre el estado de las AFU. Para lanzar esta ofensiva, tuvieron que desmantelar unidades que luchaban activamente en el Donbass y trasladarlas rápidamente a Sami para acumularlas en un grupo de ataque improvisado. Es una agrupación raída para un ejército raído. En cualquier caso, la forma básica de la ofensiva ucraniana es bastante clara. Los elementos mecanizados, incluidos los MEK y las brigadas de asalto aéreo, formaron los activos de maniobra críticos, mientras que las tropas de defensa territorial del 103 proporcionaron seguridad en el flanco noroeste del grupo. El grupo ucraniano logró algo parecido a la sorpresa total, hecho que sorprendió a muchos. Dada la ubicuidad de los drones de reconocimiento rusos en teatros como el Donbass. De hecho, el terreno aquí era muy propicio para Ucrania. El lado ucraniano de la frontera en el eje Sumi-Kursk está cubierto por un espeso dosel forestal que brinda a los ucranianos la rara oportunidad de ocultar la concentración de sus fuerzas. Mientras que la presencia de la ciudad de Sami a solo 30 kilómetros de la frontera proporciona una base de apoyo. La situación es muy similar a la operación de Kharkov en Ucrania en 2022, el logro más impresionante de la guerra de las AFU, en la que la ciudad de Kharkov y el cinturón forestal que la rodea brindaron la oportunidad de desplegar fuerzas en gran medida sin ser detectadas. Estas oportunidades no existen en el sur de Ucrania, llano y en su mayoría sin árboles, donde la ofensiva de Ucrania de 2023 fue fuertemente vigilada y bombardeada en su aproximación. En cualquier caso, una vez lograda la sorpresa estratégica, la fuerza ucraniana logró superar la débil defensa rusa y penetrar la frontera en las primeras horas. Las defensas rusas en estas regiones consisten principalmente en obstáculos como zanjas y campos minados, y no cuentan con posiciones de combate bien preparadas.
La naturaleza de estas barreras sugiere que los rusos se centraban principalmente en impedir e interceptar las incursiones, en lugar de defenderse de un asalto serio. Al principio, elementos del 88 lograron inmovilizar a la compañía de fusileros rusa estacionada en el cruce fronterizo y tomar un número considerable de prisioneros. Las imágenes ahora famosas que circulan, que muestran a muchas decenas de rusos rendidos, proceden de este puesto de control fronterizo, situado literalmente en la frontera estatal. El doble efecto de la sorpresa estratégica, junto con las imágenes de un gran grupo de personal ruso capturado, permitieron que la narrativa del ataque rompiera toda contención. En los días siguientes, comenzó a circular una gran cantidad de información errónea que implicaba que los ucranianos habían capturado la ciudad de Sudza, a unos 8 kilómetros de la frontera. Los primeros días de la operación fueron muy difíciles de manejar, en gran parte porque los ucranianos lanzaron columnas motorizadas por la carretera lo más lejos que pudieron, lo que llevó a afirmaciones infladas sobre la profundidad del avance ucraniano. Ahora ha quedado claro que el avance ucraniano inicial dependió tanto de su movilidad como de su sorpresa estratégica. Pero ambos factores se habían agotado aproximadamente al quinto día de la operación. El viernes, 9 de agosto, los avances ucranianos se habían detenido en gran medida cuando los rusos establecieron posiciones de bloqueo efectivas, incluso en las ciudades de Korenevo y Bolshoe Soldatskoe. Muchas de las penetraciones más profundas de Ucrania, además, resultaron ser columnas mecanizadas aisladas que habían avanzado lo más lejos posible en la carretera antes de retroceder o caer en emboscadas. Los resultados de uno de esos encuentros se ven en el vídeo a continuación, de modo que los ucranianos alcanzaron varias posiciones que nunca lograron realmente controlado. Ponlo todo junto, y lo que se obtiene es una brecha ucraniana bastante limitada y modesta en territorio ruso, que se extiende desde el acceso a Korenevo, todavía firmemente bajo control ruso, en el oeste hasta Plekovo en el este, un tramo de poco más de 40 kilómetros, 25 millas. Sudza está bajo ocupación ucraniana, pero sus posiciones no se han extendido mucho más allá de ella. La profundidad total de la penetración es de unos 35 kilómetros en el punto más lejano. Después de haber capturado Sudza, pero no haber logrado salir de la zona por ninguno de los ejes principales, Ucrania se enfrenta ahora a una realidad táctica muy desagradable. Su breve vislumbre de una operación abierta y móvil se ha disipado, y Kursk se está calcificando hacia otro frente, con todas las dificultades que esto conlleva. Ahora ocupan un modesto saliente dentro de Rusia, con la ciudad de Sudza, 6.000 habitantes, en su centro. De hecho, rápidamente quedó claro que el avance ucraniano sobre Sudza ya había comenzado a estancarse con la rápida llegada de refuerzos rusos a la zona. Las fuerzas ucranianas pasaron la mayor parte del 7 y 8 de agosto consolidando posiciones al norte de Sudza y trabajando para rodear la ciudad, que se encuentra en el fondo de un valle. Finalmente capturaron la ciudad, pero la demora les costó días preciosos y permitió a los rusos trasladar refuerzos al teatro con el progreso estancado. Las AFU están trabajando actualmente para solidificar y ampliar los flancos del saliente. El punto focal en este momento parece ser el meandro interior del río Seim, que cruza la frontera y recorre un curso de unos 12 kilómetros dentro de Rusia. Los ucranianos recientemente atacaron varios puentes a través del Seim con la intención de aislar la orilla sur. Si su avance terrestre puede avanzar hasta el Seim al sur de Korenevo, a través de un frente actualmente defendido por la 155ª Brigada de Infantería de Marina rusa, tienen una posibilidad razonable de cortar y capturar la orilla sur del Seim, incluidas las aldeas de Tektino y Gluskovo. Todo esto es razonablemente interesante, en términos de minucias tácticas, pero no tiene mucha relación con las dos cuestiones estratégicas importantes para Ucrania, a saber, si sus éxitos operativos en Kursk valen la compensación en el Donbass, y si sus ganancias valen las pérdidas que están sufriendo. Abordaremos primero la última pregunta. El problema básico para los ucranianos, tácticamente hablando, es que los combates en Kursk los dejan muy expuestos a los sistemas de ataque rusos, por diversas razones. La situación ucraniana en torno a Sudza es una región con pocas carreteras. Conectado con la zona trasera del lado ucraniano de la frontera solo por un puñado de carreteras expuestas que no ofrecen ningún ocultamiento. Esto deja a la cola logística ucraniana muy vulnerable a los ataques de Lancets y drones FPV. Además, los intentos de apoyar adecuadamente el avance requieren que las AFU acerquen valiosos activos a la frontera, exponiéndolos a ataques. Los ataques de Ucrania contra los puentes de Sim son un buen ejemplo de ello. En teoría, dejar caer los puentes y asegurar la orilla sur del Sim tiene sentido como forma de asegurar el flanco occidental de su posición alrededor de Sudza, pero los ataques a los puentes implicaron traer valiosos lanzadores HIMARS.
que fueron detectados por el ISR ruso y destruidos. Intentar proporcionar defensa aérea al saliente ucraniano probablemente tenga un costo igualmente prohibitivo, ya que implica estacionar los cada vez más menguantes activos de defensa aérea de la AFU en las proximidades de la frontera rusa. Ya hemos visto a los rusos sacar provecho de esto, con un exitoso golpe a un país europeo. Sistema IRIS-T aprovisionado. Al crear un frente dentro de la propia Rusia, los ucranianos han aceptado voluntariamente una cola logística larga y expuesta, mientras luchan a la sombra de la propia base de apoyo material de Rusia. Los resultados hasta ahora han sido en gran medida desastrosos. Hasta el momento se han registrado y geolocalizado en Kursk un total de 96 ataques contra vehículos y posiciones ucranianos, y las pérdidas de vehículos ucranianos están a la par con las primeras semanas de la ofensiva ucraniana en Robotine el verano pasado. Sin embargo, a diferencia de Robotine, ni siquiera hay argumentos teóricos sólidos para incurrir en grandes pérdidas en este eje de avance. Incluso un esbozo generoso de las próximas semanas deja a Ucrania en un callejón sin salida en Kursk. Supongamos que avanzan hasta el Seim y obligan a los rusos a abandonar la orilla sur, capturar Korenevo y forjar un frente de 120 kilómetros en Kursk. ¿Qué entonces? ¿Es este un trato justo para la aglomeración Toretsk-Nueva York, o para Pokrovsk, donde los rusos continúan avanzando constantemente? Krepost amenaza así con convertirse en otro Volchansk, o Krinky, un pozo de desgaste aislado y desconectado de los ejes cruciales de la guerra. El control sobre Sudza no ejerce ninguna influencia sobre la capacidad de Rusia para sostener la lucha en el Donbass o alrededor de Kharkov, pero sí crea otro vacío que absorberá los preciosos recursos ucranianos y los llevará a un camino que no lleva a ninguna parte. Si hace un mes usted hubiera sugerido que los rusos podrían idear una manera de retirar y bloquear los elementos de maniobra de no menos de 5 brigadas mecanizadas ucranianas, junto con una variedad de elementos de apoyo dispares, esto se habría visto como una medida beneficiosa para. Sin embargo, esto es precisamente lo que las AFU han hecho voluntariamente con Krepost. En última instancia, Krepost refleja una creciente frustración ucraniana con la trayectoria de la guerra en el este, donde las AFU se han cansado de la pelea industrial con su vecino más grande y poderoso. Al arrojar un paquete mecanizado ensamblado en secreto a un sector del frente ligeramente defendido y anteriormente auxiliar, consiguieron brevemente reabrir las operaciones móviles, pero la ventana de movilidad era demasiado pequeña y los beneficios demasiado escasos. Ahora ha quedado claro que la decisión de desviar fuerzas a Kursk ha socavado la ya precaria defensa del Donbass. Ucrania controla Sudza y es muy posible que despeje la orilla sur del Seim. Pero si se hace a expensas de Pokrovsk y Toretsk, ese es un trato que el ejército ruso estará feliz de hacer. La AFU está gastando recursos escasos y cuidadosamente administrados en la búsqueda de objetivos operacionalmente intrascendentes. La euforia de llevar la lucha a Rusia y estar en el ataque de nuevo ciertamente puede hacer maravillas para la moral y crear un espectáculo para los partidarios occidentales, pero el efecto dura poco, como un hombre arruinado apostando su último dólar, todo por la emoción momentánea de azar.